Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy estamos en el programa número 3 del año 2015 con sus anfitriones Melanie Ruiz y Francisco Pozo. Buenas noches, bienvenidos a el Podcast Show. Bueno, como estábamos saludándolos, empezando esta semana que ha sido un poco complicada. Aquí ya estamos, ya ajustamos algunos detalles técnicos. Y bueno, hoy venimos a hablar de un tema de alguna manera álgido, que me parece que hay cosas que no se han tocado en los medios públicos, como es la resolución 8610 emanada por el Ministerio de la Defensa, que fue publicada en Gaceta Oficial, en la que se permite el uso de armas letales en manifestaciones públicas. Y bueno, creo que este es un tema que tenemos que conversar y discutir. Claro, por supuesto, es un tema que, bueno, preocupa bastante, ¿no? Y crea como cierta, bueno, mayor inseguridad, mayores miedos en los jóvenes venezolanos, bueno, y en todos nosotros, jóvenes o mayores, porque en cierta forma ya uno sale a la calle y quedas completamente desprotegido, estás a la merced de cualquier cosa que pueda ocurrir. Bueno, uno de los puntos que quería tocar referente a esa resolución es que nadie cuestiona la autoridad, nadie habla de las leyes. Pareciera que las declaraciones que hemos escuchado a través de los medios internacionales, pues a mí no me han... No dan ninguna esperanza, ¿verdad? No me han dejado satisfecho, porque no dan ninguna que solución. se aceptaron, nadie cuestiona la autoridad, y si algo está escrito en la ley, bien. Lo único que he visto es que declaran que es inconstitucional porque efectivamente pues no se permite el uso de armas para reprimir protestas. Pero yo digo, ¿y dónde está realmente la voluntad ciudadana de realmente cuestionar la autoridad y decir esto es una ley injusta? O sea, hay dos tipos de leyes, unas que son las leyes justas y otras que son las leyes injustas. Usted no está de alguna manera obligado a cumplir con leyes injustas. Por ejemplo, si en la ley estuviera escrito que las mujeres no pueden tener sino cierta cantidad de hijos y no pueden tener más y menos, entonces eso sería una ley injusta, o por lo menos una ley que dijera que las personas que presentan defectos visuales no pueden, o sea, se les declara, se les excluye. Eso también sería hipotéticamente una ley injusta. Pero así como conforme va pasando el tiempo y de alguna manera tenemos varias generaciones en las que de alguna manera no se ha cuestionado la autoridad, o simplemente se aceptan las leyes de alguna manera sin cuestionarlas, sin preguntarse si realmente son justas, si realmente se pueden cumplir. Bueno, lo que pasa es que ahí está en lo que es el poder legislativo, en el cual de alguna manera se discuten, donde se legisla y se discuten las leyes, pero donde no hay equilibrio, pues simplemente un sector hegemónico del gobierno con todo el poder, pues dicta las leyes aplastando de alguna manera al otro sector. Imaginemos de repente, ubiquémonos en toda esta conversación surge porque me recordé de un video publicado en la rueda de prensa que Martin Luther King tenía con la CBS, y en esa entrevista lo estaban de alguna manera haciendo ciertas preguntas la prensa de ese entonces, porque
él había recibido una orden judicial de que no podía protestar. Entonces lo retaban a responder que como él decía que iba a protestar pacíficamente, si era una orden que él había recibido del tribunal. Entonces él llega y cuestiona de que esa es una ley injusta porque todos los hombres somos hechos, nacemos con igualdades y tenemos los mismos derechos, no porque el color de la piel de una persona sea distinto, o por su género, o por su orientación sexual, o por cualquier diferencia, porque de hecho cada persona es única y pertenecemos todos a lo que es la raza humana, pues todos nacemos iguales y tenemos los mismos derechos, aunque, o sea, somos iguales ante la ley de los hombres, ante lo que es la fraternidad. Entonces durante toda la humanidad, a veces hay un grupo minoritario que se eleva en el poder y aplasta a otros sectores y se hace mayoritario, ya sea por presión, por prebendas, por poder comunicacional, la propaganda de Goebbels de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió al nacionalsocialismo ejercer un genocidio, y todo eso bajo la aprobación de las leyes. El genocidio, visto de alguna manera, fue legal, inhumano, pero fue legal y se hizo según las leyes y las normas, y el mundo se quedó callado y no dijo nada hasta que lo que era las ansias imperiales de someter a toda Europa y de abarcar el mundo, llevaron a que cuando los aliados se vieron que estaban de alguna manera amenazados, pues tomaron cartas en el asunto. Pero mientras que se estaban violando derechos humanos, mientras que estaban personas siendo metidas en campos de concentración, pues nadie dijo nada. O por lo menos más reciente, ¿cuántos gobiernos del hemisferio occidental tenían negocios con el gobierno de Gaddafi cuando se sabía que era una dictadura, cuando se reconocía esa una autoridad, se hacían negocios? Nadie dijo nada. Fue solamente cuando fue un evento noticioso mundial que hubo un sector que se rebeló, pues entonces que empezaron de alguna manera los escrúpulos y los señalamientos de todo el origen de ese poder. Entonces, volviendo al tema de Martin Luther King, de las protestas pacíficas, del uso de la fuerza, del cuestionamiento de las autoridades y de la diferenciación entre leyes justas y leyes injustas, Martin Luther King decía que él consideraba que estaba en todo su derecho de desafiar, o sea, le preguntaban que si él consideraba, que si no era considerado que él desafía la autoridad y desafiaba la ley al no cumplir una orden de no marchar. Y él dijo que cooperar con el mal es tan trágico como no cooperar con el bien. Como él consideraba una ley injusta, o como consideraba que era injusto acatar esa orden judicial de que le prohibían marchar, él llegó y hizo valer su derecho y su voluntad como hombre libre de
protestar, liderizando la protesta, a pesar de que había una orden judicial que le impedía y le prohibía protestar. Él dice, Martin Luther King, que las personas tienen que ser libres y tienen que hacer valer sus derechos, y qué mejor manera que exigiéndolos. Y fue de esta manera que se pudo de alguna manera, cuando se exigió y cuando se presionó, de poder de alguna manera obtener, eliminar definitivamente la segregación racial en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué opinas tú del tema de las leyes justas y las leyes injustas? Según la Constitución, el uso de la fuerza el uso de la fuerza en protestas es inconstitucional, porque los ciudadanos no portan las armas. Quienes portan las armas y son, de alguna manera, llevan el monopolio de la fuerza, pues son las autoridades, en este caso, quienes tienen el control de lo que es la seguridad, son los órganos policiales. Y cuando estos son sobrepasados, pues de alguna manera está la Guardia Nacional. Pero las Fuerzas Armadas están para resguardar la seguridad de la nación, las fronteras, no para atentar contra los ciudadanos. No para atentar contra los ciudadanos, no para apuntar con un arma de fuego a los cuerpos de las personas. Y de alguna manera creo que esto es muy delicado, porque de alguna manera se justifica, o no se justifica, se trata de justificar algo muy lamentable que fue el 27 de febrero, cuando la gente sin armas, pues de alguna manera sucedió el Caracazo, y aún sin ser legítimo, las Fuerzas Armadas dispararon contra el pueblo. O sea, no fue legítimo disparar contra el pueblo, y ahorita en una mal llamada revolución, entonces ahorita sí legitimizan dispararle al pueblo, porque resulta que la persona que manifiesta pacíficamente es pueblo, no es un extraterrestre, no es un ente o un ser que no tiene derechos, es el pueblo. Y hay abogados, doctores en derecho, que dicen que no es nada novedoso, que en el pasado, que siempre se ha esgrimido el uso de la fuerza. Señores, el pueblo no está armado, es una ley injusta, y la gente tiene todo el derecho a defenderse y a exigir sus derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para defender su integridad, su libertad. Nadie está atentando. Ahorita, por ejemplo, cuando se habla de aquella persona que de alguna manera valora y exalta los valores de libertad y de fraternidad, si va a protestar pacíficamente, tiene que hacerlo en términos pacíficos. Lo que pasa es que en la resolución hay una parte en la que legitiman en la que legitiman el uso de la fuerza y califican técnicas o el uso pacífico de la protesta, lo califican como violencia. Entonces, señores, si realmente aquí la ley pareciera que solamente es para un solo grupo de personas. Sí, a la conveniencia de la interpretación de la autoridad, que es compinche del gobierno de turno y que someten a una gran mayoría. Y me parece bastante delicado que incluso quienes se dicen llamar dirigencia opositora y de alguna manera creen que representan
a las masas, al pueblo, al ciudadano, pues simplemente se queden mudos y hagan de alguna manera alusión al nombre de Mesa de la Unidad, que no es otra cosa que mudos, y simplemente están esperando no llevar, y creen que los ciudadanos o el pueblo es un rebaño que los van a estar arriando y llevando a elecciones sin una propuesta, sin un plan, sin unas acciones. Se burlan de la gente. Yo invito a las personas a que busquen por internet Martin Luther King, Meet the Press, que es, se conoce a la prensa o se entrevista con la prensa. Está en inglés, está subtitulado en inglés, lamentablemente. Creo que se puede sacar mucho de ahí, porque realmente si nadie hubiera reclamado durante lo que ha transcurrido en la humanidad, en la civilización, pues todavía tuviéramos leyes de hace 500, 1000 años, o que de repente llegaran y dijeran no, que la mujer no puede vestirse así, o que el código es así, o que no tiene derecho a votar. Y resulta que hemos llegado y hemos obtenido de alguna manera libertades, o se han consagrado y se han legislado para que las personas sean libres, y para poder tener como un documento en el que se estipulen las convivencias. Y resulta que pareciera que la gente que está en el poder no quiere ejercer el poder, porque quien ejerce el poder no es quien amenaza, no es quien persigue. Eso es una actitud de un grupo, de un ente que es débil. Un ente que es fuerte, pues simplemente legisla, negocia, prevé que todo está bien, pero resulta que hay muchos intereses, mucha gente que quiere mantener ese germen, ese mal, que es no trabajar porque se tiene un diferencial cambiario que me permite tener grandes ganancias con el menor esfuerzo. O de repente estar calentando un puesto en la administración pública y simplemente mantener mi 15 en mi último. Y eso se tiene que acabar. La gente tiene que concientizar que mientras que no produzcamos, no se puede hacer. Hay gente que habla de confianza. ¿Cómo se le da confianza a la autoridad si la autoridad abusa de su autoridad, precisamente atacando, persiguiendo, metiendo preso? Bueno, hay gente que dice, pareciera que de alguna manera torturan a ciudadanos, ¿no? Y ¿cómo? Y si eso es verdad, ¿ustedes creen que el pueblo, el ciudadano, va a darle un voto de confianza? Creo que aquí el gobierno tiene que hacer, si quiere seguir gobernando, o si lo quiere, o si de alguna manera no quiere pasar a la historia como un genocida más, pues tiene que atacar la corrupción, tiene que atacar todos esos males que hacen que precisamente la gente no confíe. Tiene que hacer revivir la meritocracia, ya sea este gobierno o el gobierno de turno o el gobierno que sea después. Pero lo que pasa es que de alguna manera está deslegitimado, la gente está huyendo, está yéndose del país. Otra gente está inventando hay gente que verdaderamente está siendo perseguida
y está siendo amenazada y tiene que vivir en el exilio. Hay otra gente que no soporta y no quiere vivir en Venezuela en las condiciones que está y se inventan, ¿cómo es que se llama? Documentos para hacer creer en las autoridades extranjeras de que son, de que merecen ser De que son perseguidos políticos. son perseguidos políticos. Entonces la corrupción termina como que de alguna manera penetrando todo, como que, y nadie quiere construir, nadie quiere poner un ladrillo, nadie quiere picar una piedra, nadie quiere dar su granito de arena, porque ¿Será por miedo? ¿Será por conformismo? bueno, hay gente que es conformista, otros que son derrotistas, otros que simplemente son oportunistas de que si llegan y obtienen un cargo público, y mucho más si de repente ejercen poder desde alguna cargo que se manejen fondos públicos, una alcaldía, una gobernación, o desde un ministerio, desde una dirección, desde algún instituto público, se tiene que acabar con la corrupción, el robar. Y o sea, definitivamente es que no hay moral y no hay asidero que realmente estas personas que dicen, los que gobiernan y los que quieren ser alternativa, la MUD, que realmente no tienen moral para estar hablando de construir cuando son el status quo y no les interesa el pueblo. Ya están llamando que si hablando de primaria y solamente piensan en eso, en que lleguen, que les pichen el financiamiento de la campaña, hacer las marchas, aquí no ha pasado nada. Señores, es el país, es la libertad la que está en juego. Aquí nadie está hablando de que se confronte pueblo contra pueblo, porque realmente aquí el único que ha sido sometido por la barbarie de la ignorancia desde el poder, desde hace más de 16 años, pues es el pueblo. Y entonces reciclan promesas y campañas electorales, que si el rico contra el pobre, que tú no tienes. Señores, tienen que acabar con ese discursito que ya tiene la gente cansada. Es un tema que ya está agotado. Aquí lo que se quiere es que la gente trabaje y que realmente el Estado en su capacidad de disponer y de captar, debería tratar de captar y de cazar el mejor talento humano para que ocupen cargos públicos. Un cargo público no está para beneficiarse, para acomodar, para que el funcionario público se enriquezca o beneficie a su familia. Pero bueno, aquí ya de verdad que siempre es bueno la opinión de Melanie, porque no quiero seguir encadenando. No, bueno, y más preocupante y más triste es el hecho de simplemente sentarse a ver qué pasa, qué nueva ley ponen, sin cuestionar nada, simplemente quejándose, pero todo queda hasta ahí. No hay una verdadera reacción, una verdadera propuesta, no hay una propuesta de cambio. Melanie, ¿tú qué opinas de la comunidad internacional con estos ejemplos de Gaddafi, con Venezuela, con la historia de Hitler? Hay muchos ejemplos, pero esos son bastante emblemáticos. ¿Qué me puedes decir de...? Sí, bueno, que simplemente se ven denuncias tras denuncias, que en diversos países todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela, pero todo queda ahí, ¿no? No hay una verdadera reacción, no
no hay más nada sino eso, simplemente quejas y quejas y no... Se fue el video, pero ya vamos a... Ajá, así que... Sí. Bueno, sí, simplemente uno ve eso, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero no pasa más nada. Todo llega ahí, entonces me pregunto si va a haber algún cambio, si va a haber alguna nueva propuesta. Algo que bueno, que haga reaccionar definitivamente a los venezolanos y ver lo que está pasando, no conformarse con todos estos hechos. Bueno, yo considero que tenemos que llegar y cambiar. Bueno, que estamos presentando problemas técnicos. Una sorpresita, pero creo que no, seguimos en el aire, estamos sin video, pero ya vamos a recuperarlo. Sí, bueno, ya estamos cerca a despedir el programa. De todas formas, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas, sus ideas. Si quieren utilizar este espacio para expresarse como una ventana, también para proponer sus ideas, sus propuestas, pues no duden en acudir a nosotros y escribirnos por @elpodcastshow. Listo, solucionada la falla técnica. Sí, era. Siempre existe la posibilidad de que algún detalle suceda. Estamos estamos en vivo. Bueno, por eso no ha impedido que solucionamos en vivo y que sigamos con el programa. Bueno, ¿qué le recomendarías a las personas? ¿Qué puede hacer la población ante esta resolución 8610 emitida por el Ministerio de la Defensa, que es anticonstitucional, de la cual se ha dicho entre comillas poco, y lo que se dice en los medios internacionales, que la gente tiene que de alguna manera defender su libertad, su derecho a... Sí, preguntarse qué es lo que quieren realmente, si pueden vivir con eso, si no aspiran a otra cosa, si eso es lo que quieren para su futuro, para sus hijos, para su familia. Sí, yo invito a aquellas personas, lo repito, busquen Martin Luther King Meet the Press en YouTube, pueden enviar un enlace en el podcast show después del enlace de la transmisión y compartir aquellos valores de lo que es leyes justas, leyes injustas, y que la gente valore y sepa que la ley se respeta, y por el mismo hecho de que la ley se respeta, las personas tienen moralmente su deber a no cooperar con el mal y hacer todas aquellas cosas que estén a su alcance de manera civilizada, de manera pacífica, para poder alzar la voz y cambiar de forma positiva la realidad que tenemos actualmente, que ese tipo de leyes se puedan ser derogadas, que el uso de la fuerza no sea para un genocidio, para matar a las personas, sino para la defensa. Los ciudadanos tenemos derecho a la libertad, a la vida y a manifestar pacíficamente. Para hacerlo civilizadamente, pacíficamente, solamente las personas que estén dispuestas a llevar y a sufrir las consecuencias con todo lo pacífico que puede ser, son aquellas que hacen la diferencia y rompen la estructura y los cimientos que el poder ejerce para someter a la población. Bueno, ya con esto cierro. Están invitados a un nuevo programa
como todos los jueves. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, tal vez un poquito después, pero a las 8 empezamos con los tweets. Hora de Caracas. Hora de Caracas, para que compartan y nos den los temas, conversemos de temas de actualidad. Los últimos 3 programas han sido de un corte, entre comillas, político, ciudadano. Bueno, pero es un tema actual, es una realidad que estamos viviendo, actual, o sea, a la que no podemos hacernos los ciegos ni los sordos, porque es algo que es nuestro día a día, ¿no? Sí, otro día se habla de tecnología, otro día se habla de actualidad, otro día se habla de los temas que ustedes nos propongan. Exacto, pero bueno, no podemos, sería irresponsable no hablar de estos temas que son importantes y que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. No olviden, como todas las semanas, los jueves a las 8 de la noche, repetimos, seguirnos por Ustream en las redes sociales, en Twitter, @el podcast show con Francisco Pozo, @franjapoget y Melana Ruiz, @melpiso_ruiz_r. Al fin te lo aprendiste. Sí. Para compartir con todos ustedes. Se les quiere y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Hasta pronto. Hasta pronto.